Ya saben ustedes, porque les hemos informado, de que la Junta Electoral Central ha tenido que intervenir para que cesara la propaganda electoral de la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Si ya es grave utilizar el Consejo de Ministros como si fuera un mitin electoral, aún peor es convertir los mítines electorales en consejos de ministros. Y eso es lo que está ocurriendo, que ya no es que cada martes se celebre un mitin en la Moncloa, que también, es que luego llega el fin de semana y se celebra un consejo de ministros en un polideportivo cualquiera. Y ahí es donde el presidente mismo, Pedro Sánchez, sale a la palestra como en realidad secretario general del Partido Socialista, y ahí está la tremenda confusión, y anuncia medidas que luego terminarán en el BOE. En el polideportivo, ¿eh? Hay una puja electoral indecorosa. Indecorosa por cuanto degrada al ciudadano. De todas las formas de hacer campaña electoral, de todas, esta de repartir dinero como un cacique de pueblo es la más insultante, por cuanto revela la consideración más baja del votante. Y es verdad que en esto han entrado todos, y están entrando todos también en esta campaña, porque el PP ya ha llegado a prometer incluso recuperar una deducción por vivienda que retiró Rajoy en su día. Pero claro, es que hay una diferencia, y es una diferencia esencial, que el PP solo puede prometer. Y el PSOE, en cambio, puede convertirlo en una acción ejecutiva, sus promesas, o aquellas promesas que le plagia al PP. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a ir más allá. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Vamos a aprobar 1.300 millones de euros para reforzar aún más la formación profesional en nuestro país. Llevamos invertidos 6.600 millones de euros a lo largo de esta legislatura. Vamos a aprobar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes, puedan hacer el Interrail europeo y puedan viajar por toda Europa. ¿No son ministros los que aplauden, qué? Para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores. Siempre la misma fórmula, siempre la misma cadencia. Vamos a aprobar y continúa. Y así es como se desarrolla en un polideportivo cualquiera un Consejo de Ministros a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en realidad está allí porque es secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Lo que pasa es que se confunde. Primero Sánchez lo anuncia en un mitin y 2 días después su Consejo de Ministros lo aprueba en la Moncloa. Esto para indignación de sus socios de Podemos, comprensible indignación, porque se enteran de las políticas que van a tener que asumir de forma colegiada sus ministros al mismo tiempo que los votantes. Quizás porque Sánchez les tenga la misma consideración que a ellos. Buenas tardes, bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, les acompañamos si les apetece hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, con todas las secciones, los sospechosos habituales, La Brújula de la economía, el deporte, la tertulia y toda la actualidad. Toda la actualidad que ya está en zafarrancho electoral. En unas horas hay Consejo de Ministros, en unas horas. Como cada martes, de aquí a las elecciones, se obra el milagro de convertir el puro derroche electoral en una acción ejecutiva, es decir, en un derroche a secas. Hay una diferencia, como les decía, con la oposición. Lo que la oposición promete solo puede aspirar a ser recogido si hay suerte por los periódicos. Los periódicos, digo, los privados. Lo que el gobierno aprueba, en cambio, aspira a ser glosado en el Boletín Oficial del Estado. Y es una diferencia esencial. En unas horas el Consejo de Ministros va a aprobar una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial para garantizar hasta el 20% de la hipoteca en la compra de la primera vivienda. Esta es una línea de financiación oficial para comprar viviendas. O sea, justo eso que denuncian que infla las burbujas inmobiliarias, eso que empuja a la gente a invertir o a comprar viviendas. Definitivamente es algo que no va a ayudar a abaratar el precio de los alquileres, sino, según señalan los expertos, probablemente ocurra lo contrario, que contribuya a encarecerlos. De ahí
el enfado de los socios de Podemos, que consideran que estas medidas son la clásica trampa del capitalismo financiero. Lo que es innegable es que es una invitación a la compra de la vivienda, y así lo ha reconocido la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Dependientes a su cargo y jóvenes que quieren optar por la compra, ¿no? Y yo creo que además, pues en fin, no podemos tampoco demonizar la compra en este país. No, hay que demonizarla, claro, sobre todo cuando estás presentando una oferta electoral que precisamente incide en lo de la compra. Lo que pasa es que sí que se ha demonizado la compra, y precisamente desde portavoces de este gobierno, pero no hay duda de que el PSOE ha identificado la vivienda como el gran asunto de campaña, el gran asunto movilizador. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, a la que escuchaban, calcula que unas 50.000 personas se podrán beneficiar de esta línea de crédito oficial. Está restringido esto a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros, así como a familias con niños a cargo. Es una financiación... Es que el problema es que es la falta de novedad también, ¿no? Porque esto ya se está concediendo en varias comunidades autónomas. No solo es que el PP haya prometido que la extenderá a todas aquellas comunidades autónomas que pueda, es que esta misma semana el Congreso vota una iniciativa de los populares al respecto muy parecida, solo que la van a tumbar. ¿Por qué? Porque en lugar del 20%, pues es una financiación del 15%. Entonces dice que ese margen del 5%, pues cabe su rechazo, ¿no? Es que es una triquiñuela electoral, pues de un estilo bastante pobre, ¿no? Hoy Cuca Gamarra, portavoz del PP, invitaba en Televisión Española a copiar otras medidas de los populares, así que al menos se lo toma con deportividad. Le animamos a que otras medidas que también en el ámbito de la vivienda podrían estar ayudando a las familias españolas las copie y las ponga en marcha cuanto antes. Le diré una: podría recuperar temporalmente la deducción fiscal en el IRPF, ya que tiene una sobrerecaudación de 32.000 millones de euros en el año 2022 como efecto directo de la inflación. Por cierto, que en esto de la euforia que provoca contradicciones, conviene apuntar que fue un gobierno de un señor llamado Mariano Rajoy quien quitó esa deducción fiscal. Es verdad que fue Europa quien le invitó a hacerlo. Fue una de las condiciones que la Unión Europea le puso para aprobar aquel, ¿se acuerdan?, préstamo en condiciones ventajosas, que otros llamaron rescate. Pero ya decimos que una campaña electoral no es un terreno propicio para las sutilezas. En Podemos llevan muy mal que sus socios copien las promesas electorales del Partido Popular. En realidad, el problema tampoco es exactamente que el equipo de propaganda electoral del PSOE se haya acostumbrado a plagiarle medidas al PP, porque bueno, si son promesas que hacen en campaña, pues en la libre competencia de argumentos de una campaña electoral, pues ahí pues, se batirán el cobre los de Podemos con los del PSOE. No, claro, el problema es que eso acaba en el Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros hay ministros de Podemos, y de forma colegiada tienen que asumir como propia esa política con la que están en contra. Bueno, tan en contra que fíjense lo que dice el portavoz Pablo Echenique. Esa propuesta que ha hecho el presidente la han celebrado ya Ana Patricia Botín, el PP y Ortega Smith. Creo que con eso lo digo todo. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es desplegar la ley de vivienda que hemos aprobado recientemente en el Congreso para evitar las subidas abusivas de los precios de los alquileres. Bueno, ya ven que a medida que se acercan las elecciones se incrementa la puja electoral. Bueno, en lo que se refiere a esta política tan concreta, la política de vivienda, la táctica, desde luego es evidente. Los jóvenes son un electorado esquivo. Esto lo explican muy bien los sociólogos. Los jóvenes se abstienen mucho, contestan poco a las encuestas y luego además cambian de opinión a pocos días de la jornada electoral. Son demoscópicamente bastante complicaditos. Luego además es normal que haya un desencanto con la política también endémico y creciente entre los jóvenes, porque este es el país con la tasa más alta de paro juvenil, una enfermedad endémica de España, pero es que encima parece que luego les llaman idiotas. Bueno, lo ideal sería hacer una promesa de emancipación para los jóvenes. Oiga, usted va a tener la oportunidad de demostrar su valor y de ganarse la vida por sus propios medios para no tener que vivir con sus padres hasta que le salgan canas en la barba. Pero no, a lo que se acostumbra este gobierno es como mucho a gestionarle la paga a sus padres, ¿no? Para beneficio de estos jóvenes. Subirles la paga que le dan sus padres, pero por la vía de la confiscación. Primero le aumentan la presión social a los padres y luego 400 euros de bono cultural. Y luego además también Interrail.
mientras que a sus padres les aumenta la presión fiscal como ningún país de Europa lo ha hecho desde que comenzó la crisis inflacionaria. Que ahí estuvo muy acertado Borja Semper cuando se preguntaba que cómo le vamos a pagar todos estos viajes a un bigardo, decía, a un bigardo de 30 años. Es que es verdad, es que es la asunción de un fracaso que se trate a un señor de 30 años como a un jubilado del Inserso, como si fuera un niño. Porque luego esto del Interrail es otra de esas medidas de un cariz tan populista que solo añaden oprobio al insulto al votante.